De nuevo, la bendición de nuestro Dios para conmigo, de poder estar con usted en esta ocasión y compartir algunos elementos importantes que más que elementos son verdades que las Sagradas Escrituras nos enseñan para que nosotros los seres humanos podamos conocer mejor a Dios y podamos mejorar también nuestra condición de vida. En un programa anterior estuvimos hablando de la verdad de la enseñanza de la salvación como doctrina. Que la salvación es un tema que a través de las Sagradas Escrituras se enseña de una y de otra manera, de tal forma que nosotros podamos entender de qué se trata, qué es y por qué debemos hacer de la salvación un hecho importante en nuestra vida, en una decisión que determina que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y en algún programa anterior estábamos hablando un poco de algunos ejemplos que hay en el Nuevo Testamento acerca de la salvación, como también los hay en el Antiguo Testamento. Y hablando de este último, el Antiguo Testamento, vamos a encontrar un personaje importante que tuvo como nombre Abraham, y un poco más tarde, por algunas razones, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Pero a Abraham Dios le hizo una promesa interesante, una promesa importante. En nuestra Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 12, si fijamos nuestros ojos en los primeros 3 versículos que encontramos en este capítulo, un día, como tantas veces, Dios estuvo hablando con Abraham y le dijo: mira, yo quiero que tú te vayas de esta tierra. Te vayas, dejes a tu familia, dejes a tu parentela, te vayas a otra tierra que yo te voy a dar, que yo te voy a ofrecer, y haré de ti una nación grande. Y seguramente Abraham escuchó con atención esto que Dios le estaba diciendo. Y Dios le dijo: también yo te voy a bendecir, pero voy a bendecir también a los que te bendigan, y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y luego le dijo: en ti yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. En ti voy a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Dios le hizo esta promesa a Abraham. ¿Saben lo que pasó con Abraham? Que él tuvo una firme convicción de que lo que Dios le estaba diciendo, aunque tal vez no le gustaba, era la verdad. Probablemente no le gustó la idea de irse de la tierra en la que ya estaba acostumbrado a vivir, donde estaban sus familiares, donde estaban sus amigos, y tal vez no le gustó la idea de abandonar esa tierra. Pero él dijo: si Dios así me lo está diciendo, me lo está comunicando, es porque ese es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios será lo mejor para mi vida. Y tal vez no le gustó el hecho de que iba a tener que comenzar de nuevo. Pero Dios le estaba diciendo que de él iba a levantar una gran nación, un gran pueblo. Y luego una promesa sumamente importante que ha llegado hasta nosotros. Y es que le dijo que en él, en su fe, en su acción, en su obediencia, en su trabajo,
él iba a recibir la bendición de Dios para sí, pero también que en él Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Así que tú y tu familia, mi persona y mi familia, podemos tener la bendición de ser benditos por Dios, de recibir la bendición de Dios. Si seguimos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Abraham fue obediencia, un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios. Y si nosotros podemos tener fe en Dios, podemos creerle a Dios, entonces podemos tener también esa promesa en nosotros, ser benditos porque Dios lo prometió. Entonces es interesante considerar ese hecho de salvación en la vida de Abraham. También tenemos otro personaje que fue llamado Moisés, un hombre también conocido a través de la historia. Dios un día llamó a Moisés para que le siguiera y le sirviera. Y Moisés también se constituyó en un hombre obediente a Dios. Y a través de Moisés, Dios proveyó una forma de salvación para el ser humano en aquel momento, para que se alejara del pecado y para que mantuviese una relación hermosa con Dios. Y fue el hecho de los sacrificios de sangre. Es decir, todos sabemos que Dios determinó que hubiesen los sacerdotes, y los sacerdotes recibían a los hombres que habían cometido, a los seres humanos que habían cometido pecado, y lo recibían también con un animal, como Dios lo había provisto. Y ese animal era sacrificado, su sangre era derramada, y entonces el sacerdote hacía expiación por él y hacía expiación por el pecado del pueblo. Y de esa manera a los seres humanos le eran perdonados sus pecados. De esa manera Dios proveyó a través del sacerdocio, a través de un sacerdote que hacía un sacrificio de expiación, de perdón de los pecados. Y así los seres humanos, de acuerdo al plan que para ese momento Dios había determinado, los seres humanos, los hombres que lo hacían, podían considerarse santos, inocentes delante de Dios por el perdón que habían recibido. Ahora, el hombre respondió a esa exigencia. Dios inició ese tipo de relación que quería tener con el hombre. Y Dios proveyó salvación de esta manera, porque Dios siempre inicia el proceso, digamos, de un camino, de una forma de salvación. Siempre lo ha hecho, como lo hemos visto a través de las Sagradas Escrituras. Y el hombre responde a esa iniciativa de Dios. En el caso de Noé, del ministerio sacerdotal, fue posible que se iniciara una manera de salvación. Es decir, como vimos, Noé a través del arca fue una forma de salvación para el hombre justo. En Abraham, Dios lo llamó y le dijo lo que debía hacer y le hizo una promesa de bendición. En el caso de Moisés, Moisés se recibió esta orden, esta instrucción acerca de los sacrificios, y a través de los sacerdotes ofrecían el camino de salvación por la expiación de los pecados a través del sacrificio del hombre.
Es decir, que el hombre ha respondido. Dios ha hecho una exigencia y el hombre ha respondido. En el caso de los sacrificios de sangre, bueno, los hombres respondieron e iban conforme a la instrucción que se les había dado, que Moisés les había dado y que encontramos a través de la historia, a través de su presencia a esos sacrificios, es sencillamente el hombre respondiendo a la demanda de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos que la salvación es un tema dominante, es un tema prioritario, si quisiéramos decir. La salvación como tal es expuesta a través de los evangelios, a través de los escritos, de las enseñanzas de los apóstoles, a través de muchas formas. La salvación, como importante para el hombre, fue divulgada y está registrado en las páginas del Nuevo Testamento. La salvación en el Nuevo Testamento se observa que es solo por gracia, por medio de la fe. Así es enfático el Nuevo Testamento para decirnos acerca de cómo es la salvación. Por supuesto que antes del Nuevo Testamento la salvación también fue por gracia, de acuerdo a las formas y la manera que Dios proveyó para ella. Pero en el Nuevo Testamento se enfatiza que no hay otra manera de salvación, que es solamente por gracia y que es por medio de la fe. La gracia viene de la acción de Dios, de la provisión de Dios, que ha querido hacerlo así. Y por supuesto la fe es la respuesta del hombre, la respuesta suya y la respuesta mía. La respuesta del hombre a través de todos los tiempos. La fe, que dicho sea de paso, el apóstol San Pablo cuando escribe a los Efesios dice que la fe aún es un don que Dios nos ha dado para que nosotros podamos creer sus verdades, aceptarlas y vivirlas en nuestra vida. Ahora, es importante entonces que pensemos nosotros en la persona y en la obra de Cristo Jesús. ¿Cómo fue su persona? ¿Qué hizo? ¿Por qué estuvo en el mundo? ¿Por qué nos acompañó durante cierto tiempo en este mundo, siendo su morada el cielo? Su obra, ¿qué fue lo que hizo mientras estuvo en el mundo? Y en algún momento, cuando hablemos de la doctrina de Cristo, vamos a hablar mucho más acerca de la persona y de la obra que Él hizo en este mundo. Pero la salvación básicamente reside en la persona de Cristo, en la obra que Él hizo, en el sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahora, diciendo estas cosas, me atrevo a hacer una afirmación y espero que usted esté de acuerdo conmigo, y es que la salvación comienza con Cristo, con Jesucristo. La salvación comienza con el amor de Dios para con nosotros. La salvación comienza por el hecho de que Dios es amor y que ha decidido volcar, manifestar ese amor para con nosotros. En nuestra Biblia, en Juan, el capítulo 3, el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está usted de acuerdo que la salvación comenzó con el amor de Dios, dado, manifestado para con nosotros?
Este texto que acabamos de leer dice que Dios amó al mundo y que lo amó tanto, lo amó de tal manera que dio a su Hijo único, unigénito, a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que en Él crea, no se pierda, pero tenga vida eterna. En otras palabras, sea salvado, tenga, viva, disfrute y tenga en su vida la salvación en Cristo, que viene como resultado del amor de Dios. Y que esa salvación que nos dice Juan, que viene de Dios, que viene por el amor de Dios, que es solamente por la gracia. Fíjese que el capítulo 2 del libro de Efesios, la carta que el apóstol San Pablo escribe a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 8, dice: por gracia sois salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nótese que dice que la salvación es por gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de suyo, no es mío. Este es un don que Dios nos ha dado, un regalo que Dios nos ha dado, gracia que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos la fe necesaria, indispensable, para creer que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo es el Señor. El Señor Jesucristo, en su vida, en su ministerio, su obra consistió en enseñar el Evangelio. Evangelio es buenas noticias que vienen de Dios. Las buenas noticias de Dios es que Él envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Es decir, que no importa si es rico, si es pobre, si tiene mucha educación o tiene poca educación, no importa eso. Es todo aquel que cree, si es joven, si es adulto, si es niño, si le gusta a Dios o no le gusta, si usted cree, porque usted está incluido en todo aquel que en Él cree. Si usted cree, entonces usted tiene salvación y tiene vida eterna. El Señor Jesucristo dedicó su vida a enseñar el Evangelio, a mostrar cómo se vive el Evangelio, a mostrar cómo es la vida de uno que le tiene confianza a Dios y que acepta lo de Dios. Y finalmente, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Seguramente usted muchas veces ha leído la historia, ha oído la historia, y la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario es porque Él tomó tu lugar y tomó mi lugar, pagando por nuestros pecados, llevando a cabo el sacrificio por nuestros pecados, precisamente para que tú y yo podamos vivir una vida salvada y finalmente tengamos una vida salvada. El Señor Jesucristo, por supuesto, la mayor evidencia de la gracia de Dios en Él, no es que vivió una vida pura, no es tanto que Él murió en la cruz del Calvario, por supuesto que es importante, pero lo importante, y por qué no decir importantísimo, es que Él resucitó al tercer día de entre los muertos. El Señor murió y fue sepultado. Y tal como lo había prometido Dios a través de los profetas, Él no se quedó allí en la tumba. No, la Biblia dice que al tercer día Él resucitó, se levantó de entre los muertos. Entonces, la salvación es posible y solamente posible, únicamente posible,
en Jesucristo, el Cristo que murió y resucitó de entre los muertos. Fíjense que hay un texto sumamente valioso que encontramos en el libro de Juan, el capítulo 20, si me permite un momento. El libro de Juan, el capítulo 20, los versículos 30 y 31, dice esta palabra de la manera siguiente. Dice, y muchas otras señales hizo Jesús. Jesús hizo muchas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Importante esto, de considerarlo ahora y en el correr de nuestra vida, que el Señor hizo muchas cosas y las que se escribieron, a pesar de que usted tenga muchas preguntas, las que se escribieron para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los escritores del Nuevo Testamento, personas elegidas por Dios, personas que se dedicaron a escribir la palabra de Dios, le dan una importancia única en sus escritos a este tema de la salvación. Porque ellos le dan importancia a la vida de Cristo, le dan importancia a la muerte de Cristo, a la sepultura de Cristo, y le dan un énfasis importantísimo al hecho de la resurrección de Cristo. Todos los escritores del Nuevo Testamento han tomado en cuenta esto para la salvación del ser humano, la suya y la mía. En la salvación entra, por supuesto, en juego la obra del Espíritu Santo, porque nos dice la Escritura en Juan el capítulo 16, el versículo 5 en adelante, que el Espíritu Santo cumple una función importante, que es la función de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Usted debe permitir que el Espíritu Santo le convenza, si no le ha convencido. Debe permitir que el Espíritu Santo le convenza de la justicia de Dios, cómo actúa la justicia de Dios hoy en la persona de Cristo. Cómo es el juicio de Dios, cómo se efectúa el juicio de Dios para su salvación y mi salvación. Debe considerar cómo se lleva a cabo esta actividad de Dios para su beneficio personal. Entonces el Espíritu Santo sí puede convencerle de justicia, de juicio y convencerle de pecado. Es decir, que usted es pecador. A mí me convenció una vez que yo era pecador y que yo necesitaba a Jesucristo como mi Salvador personal. Y ahí pude ver que aunque yo no era justo y no merecía, Dios en su justicia, en su sacrificio en la persona de Jesucristo, me dio la salvación que yo no merecía. De manera que es importante esta afirmación para su vida y para nuestra vida. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero entra en juego también lo que es llamado en la Escritura el nuevo nacimiento. Hay una historia de un hombre que se llamó Nicodemo, y Nicodemo, en una conversación con Jesús, Jesús le dijo que era necesario que naciera de nuevo. Y a él le pareció extraño eso. Pero luego creo que el Espíritu Santo lo convenció para que él tomara la decisión de nacer de nuevo.
Es decir, nacer de nuevo es comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Si usted quiere ver los detalles de esta lectura en Juan el capítulo 3, la puede encontrar acerca de esta conversación de Jesús con Nicodemo y cómo Nicodemo decidió que realmente era importante para él tener una nueva vida, una nueva en Cristo Jesús. Cuando la persona pone su fe en Jesucristo, es decir, cuando usted pone su fe en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, usted llena las condiciones, usted llena la exigencia de Dios. Y entonces, en ese momento, usted puede comenzar a vivir la salvación en Cristo Jesús. Pero es importante, por supuesto, que usted ponga su fe en Cristo. Es importante que usted se arrepienta de sus pecados. La palabra arrepentirse lleva la idea de devolverse. Es decir, si usted va por un camino y decide que ese no es el camino, que tiene que regresar, da media vuelta y se devuelve. Arrepentirse es más o menos eso. Arrepentirse es que usted está viviendo su vida sin Dios, sin esperanza en el mundo. Entonces tiene la buena noticia de salvación, de que usted puede tener a Dios y puede tener esperanza y puede tener el perdón de sus pecados, y entonces da como una media vuelta y se encuentra con Dios y se encuentra con Cristo como el Salvador. En Juan el capítulo 1, el versículo 15, hay una exhortación. Dice, arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentíos y creed al Evangelio. Cuando usted se convirtió a Cristo, y cuando usted se convierta a Cristo, entonces ha recibido de Dios la inocencia que debe tener para poder estar en su presencia eternamente. Que Dios te ayude y te bendiga para que así sea.